Buenas tardes. Antes de comenzar el acto que nos ha reunido aquí, que es la presentación de un libro, como todo el mundo sabe, quisiera aprovechar la ocasión y recordar a todos que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Entonces, aprovecho este momento para hacer un recordatorio, como digo, e invitar a todas las personas aquí presentes y a quienes nos puedan escuchar a que colaboren con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a este buen fin, que es la lucha contra el cáncer. Y sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que hoy nos ocupa, como decía, que es la presentación de un libro que hemos considerado adecuado presentar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, porque precisamente trata de la historia de la Villa de Altura. Nos ha parecido, de acuerdo con el autor, que efectivamente sería un marco adecuado presentar el libro en este Salón de Plenos. No voy a presentar al autor, que es suficientemente conocido de todo el público presente, desde luego, pero sí me gustaría destacar tres o cuatro cosas. Porque es una persona preparada, una persona joven, preparada, y al mismo tiempo con actividad, una persona activa, una persona inquieta, una persona emprendedora, como ha demostrado no solamente con escribir este libro, sino con otras múltiples actividades. ¿De qué va el libro? El libro, el título lo dice, lógicamente, la historia de la Villa de Altura. La historia de un pueblo como este, que realmente es un pueblo, yo diría, pues, con su personalidad propia, lógicamente. Un pueblo enmarcado geográficamente en una serie de hitos, en una serie de condicionantes, como son la Sierra Calderona, la Sierra de Espadán, el valle del río Palancia, la Rambla Seca, la Rambla de la Escorihuela. Todos estos puntos que marcan lo que es el pueblo en sí y sus habitantes desde siempre. La singularidad de Altura yo la veo desde mi experiencia como un pueblo abierto al mundo, evidentemente, y lógicamente eso se nota y se transfiere y se transmite a todas sus generaciones mediante la absorción de influencias externas. En esta España a veces tan invertebrada, Altura es una mezcla de influencias. Yo creo que eso se refleja bastante bien en el libro. Los orígenes remotos que el autor nos presenta con detalle en su obra hacen reconocer que Altura es un territorio entre el centro y la periferia. Y al igual que en otros tantos lugares de nuestro país, lo más clásico de nuestra historia empieza con la invasión del Islam. Pero hasta ese momento el libro también contempla la acumulación de sedimentos civilizadores. Hay referencias explícitas a yacimientos prehistóricos, a la romanización del propio territorio, a la participación en los principios de la cristianización, y a partir de los primeros datos sobre la villa en sí, el transcurrir medieval, moderno y contemporáneo de este pueblo del que tan orgullosos estamos. Gracias pues al autor por este gran trabajo y ánimo para que la labor prosiga con posteriores investigaciones. En cualquier caso, será él mismo quien nos hablará a continuación de esa historia de la villa de nuestra Altura. Gracias a todos y tiene la palabra Elías. Hola. Bueno, antes que nada, pues agradeceros a todos los que habéis venido.
muchas gracias, porque para mí estar hoy aquí por fin con el libro es un verdadero honor. Y que los que ya me conocéis por el blog de Historia de la Villa de Altura, os podéis hacer una idea de lo costoso que ha sido, pero viendo que la mayoría que hay aquí ya me conocéis y me conocéis de sobra, ya sabéis lo que ha costado hacer el libro. Sabéis la ilusión que le he metido y lo costoso que ha sido. El libro Historia de la Villa de Altura, desde sus orígenes a la actualidad, es un libro singular, único, ya que no tenemos ninguno que abarque tanta extensión. El primero, pero no el último. Desgraciadamente, durante la Guerra Civil, se quemó el archivo municipal, con lo que encontrar documentación histórica se convierte en una tarea bastante difícil. A pesar de ello, tenemos la suerte de que la historia en general deja huellas, pistas que si seguimos convenientemente nos llevan a resultados. Es así como, tras un trabajo de investigación de 3 largos años, he podido recopilar todo este libro. El libro hace un repaso al pasado más antiguo, pues en él podremos ver los yacimientos de la Edad del Bronce, así como el paso de íberos y romanos por estas tierras, que ahora consideramos como nuestras. Tras ello, nos trasladamos al momento clave de la aparición de la Villa de Altura, y aunque no tenemos una fecha exacta, sí tenemos los primeros documentos que hablan de nuestra villa. Y es justo en ese momento en el que aparecemos al mundo como población. Es por esto que acabo de hacer una contextualización. Ah, sí, claro. Hola, sí. Retomo. Está previsto. Pues me he perdido por aquí. Así, y aunque no tenemos una fecha exacta, sí tenemos los primeros documentos que hablan de nuestra villa. Y es justo en este momento en el que aparecemos al mundo como población. Es por ello que acabo de hacer una contextualización de aquella época, del seno del Al-Ándalus, de la taifa de Balansilla, que es a la que pertenecía Altura, o como se denominaba por aquel entonces, Castrum de Huiturán. A partir de entonces, en el libro, vamos viendo siglo a siglo todo lo que nos ha llegado sobre nuestra historia, a través de documentos, cartas, decretos, legislaciones de otras épocas, mandatos reales, mandatos de la Iglesia, etc. Un bello paseo por nuestra historia que nos lleva a la actualidad reciente. En el libro podremos hacernos una idea de aquella Altura medieval, con sus paredes ejerciendo de amurallamiento y con sus portales que dan acceso a la población. Un recorrido histórico por el pasado medieval de una villa única, cargada de historia y tradición. Cómo la villa pasó a formar parte del señorío de Albarracín y cómo de este llegó a las manos del señorío de Jérica. Cómo obtuvo su carta a Puebla, la cual se incluye en el libro. Veremos además la verdadera historia de cómo, por qué y dónde se construyó la Cartuja de Valdecris. Cómo se eligió ese emplazamiento. ¿Qué había antes allí? ¿Qué se hizo para comenzar a construirla? ¿Y cómo pasó de ser un pequeño recinto a crecer y convertirse en una de las cartujas más importantes de la historia? ¿Y cómo un siglo más tarde, en pleno siglo XVI, se sucede la historia de la aparición de la Virgen de la Cova Santa? El libro cuida mucho y muy bien... Cuida mucho y muy bien la historia antigua del santuario. Y cómo a través de los siglos se ha ido poco a poco construyendo y transformando, así como muchas y variadas anécdotas que se sucedieron a lo largo de la historia. Y, siglo a siglo, veremos cómo era la vida por aquellas épocas tan antiguas, cómo se sucedieron los acontecimientos que llevaron en el siglo XVIII al primer abandono de la Cartuja de Valdecris. Podréis ver cómo un siglo más tarde, en el siglo XIX, se produjeron los diversos abandonos hasta la desamortización de Mendizábal. Y cómo en ese momento la villa quedó libre del yugo de la Cartuja. Entraremos entonces en un periodo de expansión, de sucesos y anécdotas que se sucedieron a lo largo del siglo XX. Época convulsa y difícil de grandes cambios y enfrentamientos que también nos afectaron. Pero no nos olvidemos de la historia del manantial del Berro y cómo este ha ido transformándose hasta llegar a lo que es hoy, un lugar de orgullo, de tradición y un auténtico emblema al trabajo y al esfuerzo de un pueblo. El agua que de él brota nos dio la vida de nuevo en las horas más bajas, dotándonos de un suministro sin el que quién sabe qué habría sido de nosotros. Y poco a poco llegamos a nuestro siglo, a los sucesos más importantes, que nos han acaecido y definitivamente a la construcción del día de hoy. Dejadme pues relataros el momento de aparición de la villa tal como lo he plasmado en el libro. El primer dato fehaciente de la Villa de Altura, como en toda buena documentación, es la aparición de la villa en la historia. Y los primeros datos aparecen en diversos lugares, pero todos ellos apuntan al mismo cauce, el llibre de repartiment, cuyo significado es el libro de reparto. Libro que sirvió para repartir las tierras valencianas conquistadas por Jaime I tras conquistar Valencia. Aparecen en este las concesiones que realizó el propio Jaime I en el año 1237 al tercer señor de Albarracín, don Pedro Fernández de Azagra, hijo de Fernando Ruiz de Azagra, segundo señor de Albarracín, y de Teresa Llanes de Guevara, de los castillos y villas de Altura y Chelva,
así como las alquerías de Cárcer y Gátova, en agradecimiento por la ayuda prestada en la reconquista de Valencia, redimiéndose así con el rey de Aragón por la frente de haber sitiado el Barcín en el año 1220. Es en este llibre de repartiment donde se nombra por primera vez Castrum de Huidurán como nombre de la villa de Altura, y en 1250 en el Aureum Opus se halla ya bajo el nombre de Altura. Aparte de ello, las primeras notas documentadas sobre el actual emplazamiento de la villa se remontan al 21 de abril de 1251, con motivo de la... Hola. Hola. Sí. Con motivo del amojamiento y distribución de las aguas entre Segorbe y la lejana Sarracena de Altura. Aquí vuelve a citarse la villa con el nombre de Altura. Se cita además que Jaime I, en 1257, concedió a los habitantes de Altura franquicia de leza, peaje y medidas, y hablaba ya de habitantes tan cristianos como sarracenos. En otros documentos de 1260 aparece igualmente el topónimo Altura, pero en la crónica de Jaime I aparece Enosbingem e albergam en Oitura. Por último, existe un documento dado en Xàtiva el 29 de agosto de 1276, otorgado a los sarracenos de Altura, Viver, Caudiel y alquerías de Jérica para su protección y guiaje, que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón, así como un texto del infante Pedro en el que ordena a los segorbinos que no molesten a los moros del Raval que marcharon a vivir a Altura y quieren seguir trabajando sus tierras en el término del Segorbe. Bueno, pues tras este trocito de un fragmento, debo agradeceros la atención prestada y quiero hacer una donación de uno de los libros, donarlo al pueblo, es decir, donarlo a la biblioteca municipal. Y no me resta nada más que decir, así que agradeceros la asistencia y si tenéis dudas o alguna pregunta, mejor. Bueno, el libro ya sabéis que incluye marcapáginas y una, no sé cómo se llama, una tarjeta de visita. De verdad que no hay ninguna pregunta, nadie tiene interés por buscar alguna otra cuestión que tenga el libro. Perdón por los tantos, que seamos un bloque de memoria. Ya está, pues ya está. Vale, bueno, si queréis ya comprar, adquirir el libro, se van a poner ahora aquí y nada, pasáis en fila. Además era 4. Sí, que me lo firme. Sí, claro, espera. Y es como un...